Un saludo muy especial para toda la comunidad. Bienvenidos a esta nueva emisión de Por tu Salud Vamos Más Cerca. Mi nombre es Daniela Yepes, yo soy odontóloga de la Fundación Hospital San Juan de Dios. Hoy vamos a estar con la doctora Sandra Zapata, quien es odontóloga especialista en periodoncia, la cual nos va a estar contando un poquito qué es la enfermedad periodontal, cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo se puede tratar, cómo se puede prevenir. Bienvenidos. Para contarnos más sobre este tema, hoy tenemos a la doctora Sandra Zapata, quien es odontóloga especialista en periodoncia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por invitarme a este programa. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes y poder hablar un poquito más acerca de lo que es la enfermedad periodontal. Les recuerdo que yo estoy en el hospital prestando el servicio en el área de periodoncia los días miércoles en las horas de la tarde. Si alguien necesita del servicio, puede acercarse y pedir las citas con Cindy, que es nuestra auxiliar. Doctora, qué bueno contarle a todos los televidentes que nos acompañan pues, en esta misión, ¿qué es la periodoncia? Bueno, para empezar debemos entender qué es el periodonto. El periodonto son todos aquellos tejidos que sostienen los dientes. Para eso podemos ver unas imágenes donde vemos claramente cuáles son las estructuras que componen esos tejidos. El periodonto está conformado por la encía, el cemento, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. Todas estas son estructuras que van a permitir que el diente tenga un soporte adecuado, que se sostenga y que no tengamos movilidad o pérdida de dientes. ¿Qué es, doctora, entonces la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal son todas aquellas lesiones que están afectando los tejidos de soporte del diente. La enfermedad periodontal es una enfermedad de carácter infeccioso, es causado por bacterias donde hay una destrucción de todos estos tejidos. Hay pérdida ósea, hay inflamación de las encías y puede llevar a la pérdida de los dientes. ¿Cómo hace entonces, doctora, un paciente para saber en la casa que tiene enfermedad periodontal? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que le muestran a uno como paciente desde la casa y desde la parte clínica que sufre esta enfermedad? Bueno, en algunos casos la enfermedad periodontal es un poco difícil de detectar por parte del paciente en casa, pero hay algunos signos que nos pueden dar como indicio de que debemos consultar. Por ejemplo, si hay sangrado cuando hacemos la seda dental, mal aliento, o vemos que los dientes se ven más largos, lo que llamamos retracción gingival o cuellos destapados, movilidad dental. Estos son algunos de los signos que un paciente puede percibir en su casa y estar alerta, saber que debe consultar. Y como de los síntomas, ¿esta enfermedad es dolorosa? ¿Tiene alguna señal como de infección que le diga al paciente estoy enfermo de? No, normalmente no hay un signo claro. Por eso es muy importante hacer unos controles periódicos, al menos una vez al año, hacer un control, unas radiografías, para poder detectar estas enfermedades antes de que ya estén muy avanzadas. Porque cuando ya la enfermedad lleva un tiempo en boca, puede generar la pérdida de los dientes. Doctora Daniela, en estos días estuvimos observando que ya en el hospital tenemos unos nuevos servicios, como el servicio de radiología. Cuéntanos un poquito.
Claro que sí, es contarle a toda la comunidad que en el hospital contamos con un radiovisiógrafo, que es un equipo de radiografía digital que nos permite pues tomar unas radiografías individuales diagnósticas de cada diente, y también nos permite tomar una serie de radiografía periapical, que es una radiografía de cada uno de los dientes, que nos permite, en su especialidad sobre todo, como ver todas las estructuras de sostén de los dientes, todo, pues como todos los dientes para hacer un diagnóstico correcto. Bueno, las radiografías son una ayuda diagnóstica muy importante en todas las áreas de la odontología porque nos permite ver lo que no alcanzamos a ver con el examen clínico. En las radiografías podemos detectar caries radiculares, podemos detectar problemas de nervio o problemas pulpares, si hay lesiones en los huesos, cómo está la enfermedad periodontal, cómo está el hueso y todos esos tejidos de soporte. Por eso es una ayuda muy importante, no solo en periodoncia, sino en todas las áreas de la odontología. Y ahora que contamos con ese servicio acá en el hospital, es muy importante que los usuarios puedan hacer uso de él. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad periodontal? Bueno, la causa principal de la enfermedad periodontal son las bacterias. Muchas veces se nos dificulta realizar la higiene porque a veces son sitios, tenemos cordales que están muy atrás, entonces no es posible realizar bien la seda dental, o los pacientes que tienen aparatología como brackets, es mucho más difícil realizar la higiene, dientes torcidos, amalgamas que están desadaptadas y la seda dental se enreda, o simplemente que no se tienen unos adecuados hábitos de higiene. Salimos a la carrera de pronto al trabajo y no le dedicamos el tiempo necesario que requiere hacer una buena higiene oral. En cuanto a la causa de la enfermedad periodontal, ha habido mucha controversia, han habido muchas opiniones frente al tema, donde en algunos casos se piensa que es la herencia o que es alguna otra enfermedad o si es el cigarrillo. Y es muy importante tener claro que la causa principal de la enfermedad periodontal son las bacterias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay algunos factores que aceleran la enfermedad periodontal. No son la causa, pero sí intervienen dentro del proceso salud-enfermedad. Estos factores son antecedentes genéticos o familiares, es decir, padres o abuelos que hayan tenido la enfermedad periodontal. En cuanto a la herencia, entendemos que en relación a la enfermedad periodontal juega un papel de susceptibilidad. Es decir, si mi papá sufre enfermedad periodontal, yo soy más susceptible a presentarla que otra persona que no tenga su padre o su madre con enfermedad periodontal, pero no es la causa. Otro de los factores es el cigarrillo. El cigarrillo genera una disminución del oxígeno de la boca, lo que hace que crezcan bacterias que son más malas, más patogénicas. Esas bacterias se conocen como gram negativas y son bacterias más destructoras. Por lo tanto, generan una destrucción más rápida del hueso que un paciente que no es fumador. Además, los procesos de cicatrización después del tratamiento periodontal en un paciente fumador es mucho más lento. La invitación a nuestros pacientes que sufren enfermedad periodontal y también tienen el hábito de tabaquismo es ir disminuyendo este hábito lentamente hasta llegar a dejarlo del todo. Otro de los factores son algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, la osteoporosis, problemas hormonales, que son enfermedades que afectan el hueso y su recambio. No son la causa, pero también pueden acelerar el proceso de la enfermedad. Doctora, nos hablabas entonces de los signos, los síntomas, estas causas, lo que nos da a entender que la enfermedad periodontal es una enfermedad pues, que es muy peligrosa. El paciente no siente nada, no siente dolor, no sabe que tiene esta enfermedad, no se la trata, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias que le pueden tener al no tratarse esta enfermedad? Bueno, existen varias consecuencias. La principal es la pérdida de los dientes. Normalmente una enfermedad periodontal no tratada termina en que los dientes se van aflojando, van teniendo movilidad hasta que hay que extraerlos. En las etapas avanzadas de la enfermedad se pueden presentar dolores e infecciones fuertes, incluso inflamación, pero
La enfermedad periodontal no afecta solo a nivel local, no nos afecta solo a nivel de los dientes, sino que todas estas bacterias, sus toxinas, pueden viajar por la sangre a otras partes del cuerpo, asociado a otras enfermedades. Está relacionado con la diabetes y los problemas cardiovasculares. Por eso cuando un paciente va a ser, por ejemplo, intervenido, una cirugía de corazón o van a hacer algún tipo de prótesis de cadera o de rodilla, siempre remitido al odontólogo para evaluar el estado de salud oral y poder hacer como toda la prevención, las limpiezas, todo lo necesario para disminuir la carga bacteriana que tiene ese paciente y no ir a tener alguna complicación dentro de la cirugía. Doctora, para la parte, adelantándome pronto un poquito en el tema, en la parte de tratamiento, por ejemplo, estos pacientes que son sistémicamente comprometidos, pacientes con osteoporosis, pacientes anticoagulados, que son pacientes con problemas cardíacos, que quizás desde la odontología son pacientes que son de alto riesgo para el tratamiento. ¿Cómo qué cuidados se tienen que tener con este tipo de pacientes? Bueno, a todos estos pacientes hay que hacerles una excelente historia clínica. Es decir, tenemos que tener claridad de qué medicamentos se está tomando, hace cuánto los están tomando, para poder mirar el riesgo que tienen con los procedimientos odontológicos que vamos a realizar. Tenemos varios grupos de pacientes que son de riesgo. Por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados por problemas cardiovasculares, que han tenido historia de infarto, de miocardio o accidente cerebrovascular. Estos pacientes debemos hacer una interconsulta con el médico para que nos indique si debe suspender el medicamento previo a los procedimientos que se le tengan que realizar. Otro grupo importante de pacientes son aquellos pacientes que sufren de osteoporosis. Dentro de estos pacientes hay ciertos medicamentos que alteran la cicatrización del hueso. Entonces, si por ejemplo hay que hacer una extracción, sacar una muelita o hacer una cirugía periodontal, debemos saber qué tipo de medicamentos se está utilizando. En algunos casos son bifosfonatos que se toman en pastillitas, en tabletas, por ejemplo el alendronato, pero en otros casos hay inyecciones como el ácido solendroico que la aplican cada 6 meses o cada año. Entonces, dependiendo del medicamento que se esté utilizando, es el riesgo que tiene el paciente de que su huesito no cicatrice igual. La idea es hacer una excelente historia clínica, dependiendo de cada paciente, pues se tomarán las indicaciones o las precauciones necesarias. Entonces nos queda muy claro que son pacientes que son de alto riesgo, no quiere decir que no se puedan tratar, porque le estamos metiendo todos los odontólogos como a estos pacientes: si eres anticoagulado no consultes porque no te van a atender. Entonces es hacer una invitación a esos pacientes de que consulten. No quiere decir que porque sufres de esas enfermedades sistémicas no puedas realizar la atención por odontología. Antes es muy importante saber que es un paciente de alto riesgo y que debe consultar. Lo importante es eso, doctora. Sí, lo importante es que sean bien manejados. Lo importante es que traigan su historia clínica, que tengan claridad qué tratamiento les están realizando, qué medicamentos están utilizando, para nosotros poder tener todas las herramientas y elegir el mejor manejo dependiendo del paciente. Nosotros tenemos cierto cuidado con nuestras pacientes gestantes, con nuestras pacientes que van a ser mamás, donde sabemos que hay cierto riesgo durante el embarazo por todo el cambio hormonal que se produce de sufrir de enfermedades en la boca. Cuéntenos, en cuanto a la enfermedad periodontal, ¿cuál es el riesgo de esas mamás, de esas gestantes? Sí, las gestantes son una población muy especial para nosotros como odontólogas. Durante el periodo de gestación hay cambios hormonales que se reflejan a nivel de todos estos tejidos periodontales. Normalmente hay un aumento en la inflamación y en el sangrado de las encías, incluso hay patologías específicas del periodo de gestación. Es muy importante el control odontológico y el control también periodontal, porque una mamá gestante que tiene enfermedad periodontal, esas bacterias pueden viajar también por la sangre y estar asociadas a parto prematuro o a bajo peso al nacer del bebé. Esto se puede eliminar o se puede disminuir este riesgo teniendo un adecuado control, unas limpiezas periódicas. La invitación es que todas las mamás, todas las gestantes acudan para que podamos hacer un control, hacer una revisión y aportar lo que tenemos para ellas. Desde la parte pues de odontología. Ya hablamos pues de todo este tema tan grande.
Ahí me gustaría ya como entrar en la parte de tratamiento. O sea, ¿cuál es el tratamiento de esa enfermedad periodontal que es tan peligrosa? Bueno, el tratamiento depende de la severidad de la enfermedad, es decir, qué tan avanzada está. Normalmente la enfermedad periodontal se detecta en estadios ya muy avanzados, es decir, el paciente acude cuando los dientes tienen movilidad o ya cuando hay un dolor fuerte a causa de una pérdida avanzada del hueso. Pero los tratamientos van a depender entonces de esa severidad. Cuando la enfermedad está en sus estadios iniciales, es decir, está localizada solo a nivel de la encía, que lo llamamos gingivitis, simplemente una limpieza, un control, educación en salud, es enseñarte cómo vamos a hacer la seda, qué cepillo utilizar. En cuanto a los implementos de higiene, a veces muchas personas piensan que un cepillo mientras más duro limpia más, y es al contrario, debemos utilizar cepillos de cerdas suaves que permitan hacer una limpieza más profunda a nivel del diente y la encía. Entonces, en estadio inicial, que sería la gingivitis, tenemos las limpiezas, una limpieza sencillita y adecuados hábitos de higiene oral. Cuando la enfermedad está más avanzada y tenemos pérdida de hueso, dependiendo de la cantidad de pérdida, tenemos unas limpiezas más profundas o ya procedimientos quirúrgicos. Entre los procedimientos quirúrgicos está el raspado y alisado radicular, así se llama, a campo abierto, y colocamos anestesia, levantamos un poco la encía para acceder a esas bacterias, a esos cálculos que no podemos acceder con una limpieza sencilla. Se hace limpieza, se colocan unos medicamentos, se desinfecta y se colocan unos puntos de sutura que se retiran a los 8 días. Normalmente el tratamiento periodontal tiene excelentes resultados. El control se hace a los 4 meses y normalmente el paciente está sano. Debemos entender también que hay algunas situaciones donde la enfermedad ya está tan avanzada que hay que extraer el diente, que ya no podemos hacer pues algo más por esa pieza dental. Qué bueno, doctora, que de pronto nos abarcaras un poquito más sobre este tema. Yo me encuentro de pronto con pacientes que son pacientes que están muy comprometidos en la parte de la enfermedad periodontal, que consultan donde odontólogos generales o odontólogos especialistas, donde les hacen pues un tratamiento que no es adecuado. ¿Cuáles son los pacientes que son para cirugía, que son pacientes candidatos para cirugía periodontal? Bueno, depende mucho de cada especialista, pero en mi caso, los pacientes que presentan una pérdida ósea de moderada a severa y unas profundidades de 6 o 7 milímetros son pacientes candidatos para cirugía periodontal. ¿El hueso se recupera, doctora? ¿O simplemente eso depende, tiene la pérdida? Normalmente el hueso no crece en sentido vertical. Lo que buscamos con los tratamientos periodontales es estabilizar el hueso y evitar que se siga perdiendo para no tener la pérdida de los dientes. Hay algunos casos especiales donde las pérdidas son verticales que se puede recuperar algo de hueso, pero eso depende de cada paciente. En cuanto al examen, el examen que le realizamos pues a los pacientes que tienen enfermedad periodontal, tú nos decías que los pacientes candidatos para cirugía son aquellos pacientes que tienen una pérdida de más de 7 milímetros. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Explicarle como a toda la comunidad qué es el examen que se hace, cómo se hace y el por qué se hace. Bueno, para mí lo más importante del examen clínico es que mi paciente entienda qué es la enfermedad periodontal, porque debe saber que el tratamiento no lo hago solo yo, es un tratamiento en conjunto. Yo hago una parte y él debe hacer la otra, ¿cierto? Entonces, lo más importante es que el paciente tenga claridad qué es esa enfermedad, por qué se da, cuáles son los riesgos y cómo la vamos a tratar entre los dos. Mi parte es limpiarlo, su parte es mantenerse limpio, ¿cierto? Dentro del examen periodontal hay dos ítems muy importantes. Uno, el examen clínico como tal, que es un examen donde tomamos unas medidas en cada diente. Es el espacio que hay entre la encía y el diente, que se llama el surco gingival, que lo podemos ver en una imagen a continuación. Normalmente ese surco tiene medidas de 1 a 3 milímetros, eso es lo normal, la encía es rosadita, pero cuando ese espacio empieza a aumentarse
a medir 4, 5, 7, 10, 12 milímetros, es una zona que es más difícil de limpiar. Es decir, así el paciente haga muy bien su seda dental, su cepillado, no alcanza a llegar a limpiar esas zonas. Ahí es donde los cálculos se van metiendo debajo de la encía y van generando una infección más grande. Esa es la medida de la que hablábamos ahorita. Cuando hay medidas de 6, 7 milímetros en adelante, ya está indicado hacer un abordaje quirúrgico, porque con la limpieza, con la simple limpieza no alcanzamos a llegar hasta allá. Y el otro ítem importante en el examen son las radiografías, porque el hueso yo no lo puedo ver clínicamente, entonces necesito esa ayuda diagnóstica para definir qué tanta pérdida hay y qué pronóstico tiene ese diente, es decir, si podemos salvarlo mediante los tratamientos, si requiere algún tratamiento adicional o si definitivamente es un diente que se debe perder y que debemos mirar otras opciones de cómo reemplazarlo. Ay, qué bueno todo eso que nos cuenta, doctora. ¿Cualquier paciente puede ser un paciente como candidato para sufrir de esta enfermedad? Estoy hablando de niños, jóvenes, adultos, o en cuál es la edad más predisponente como para sufrir de esta enfermedad. Bueno. De pronto también, doctora, saber cada cuánto se tiene que hacer un chequeo, cuánto es recomendable pues para esta parte preventiva. Bueno, normalmente la enfermedad periodontal es una enfermedad que se da con mayor frecuencia en pacientes adultos, ¿cierto? No quiere decir que no se pueda presentar en pacientes jóvenes o en niños. Cuando se da en pacientes jóvenes quiere decir que la enfermedad es mucho más agresiva, es decir, que está avanzando mucho más rápido de lo normal y que tenemos que tener muchas más precauciones y hacer un tratamiento que sea exitoso, que sea controlado para evitar que tengamos pérdida de dientes a temprana edad. Hablando pues de la parte preventiva, es importante realizarnos un chequeo semestral en odontología, tanto por la parte de odontología general como de la parte de la enfermedad periodontal, para saber pues si sufrimos de esta enfermedad. Doctora, una pregunta muy importante es, por ejemplo, en los casos de esos pacientes que no se les puede salvar los dientecitos porque ya la pérdida de hueso ha sido muy grande y de pronto haya que extraerlos pues como opción de tratamiento que se les puede aconsejar a estos pacientes. Bueno, la idea es que yo no extraigo un diente hasta no definir cómo lo vamos a reemplazar, porque mi objetivo no es dejar los pacientes sin dientes. Aquí tenemos un grupo interdisciplinario de especialistas. Tenemos la doctora Ángela Mazo, que es nuestra rehabilitadora oral, donde ella nos da diferentes opciones para reemplazar los dientes, desde opciones removibles, como son las placas estéticas, las prótesis removibles, hasta opciones más fijas, definitivas, como los implantes, las prótesis fijas, las coronas. Entonces la idea es darle al paciente o ofrecer a la población todas las opciones. De todos estos procedimientos que nos habla la doctora Sandra, es muy importante recordar que son procedimientos que no son cubiertos dentro del plan obligatorio de salud. Son procedimientos que ofrecemos nosotros desde la Fundación Hospital para que todos los pacientes tengan la opción de podérselo realizar, que son los especialistas, la periodoncia, la rehabilitación oral, la ortodoncia, la odontopediatría y la endodoncia. Invitar a toda la comunidad a ser partícipe pues, de todos estos programas. Vamos a encontrar a la doctora Sandra todos los miércoles. Pueden acercarse a pedir su cita de valoración, de chequeo médico para ver cómo están. Eso era todo pues, lo que queríamos contarle a la comunidad. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias por invitarme. Nos vemos en una próxima misión. Muchas gracias por acompañarnos.